Bienvenidos a este análisis. A ver, pocos eventos han puesto el mundo literalmente patas arriba, cambiando nuestras fronteras, nuestra tecnología y hasta nuestra moralidad, como lo hizo la Segunda Guerra Mundial. Hoy no estamos aquí para recitar fechas como loros, sino para desglosar de forma clara y directa el qué y el porqué de este conflicto histórico. ¡Vamos al lío! Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. Arrancaremos con los orígenes. Repasaremos sus características principales, las fases del conflicto armado, cómo se organizaron las conferencias clave y terminaremos viendo las devastadoras consecuencias que dejó a su paso. Punto número 1. Los orígenes del conflicto, o mejor dicho, la chispa que lo detonó todo. ¿Cómo llegamos a este punto? Imaginemos el cóctel. Por un lado, la enorme humillación de Alemania tras el Tratado de Versalles, y por otro, la crisis económica del 29. Fue el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y la llegada de Hitler al poder. Su obsesión era clarísima: conseguir su espacio vital, el famoso Lebensraum, y vaya si empezó a cogerlo. Se anexionaron el Sarre, Renania, Austria, los Sudetes. Mientras tanto, Francia y el Reino Unido miraban hacia otro lado, pensando que con esa política de apaciguamiento la fiera se calmaría. Spoiler, no fue así. En marzo del 39 tomaron el resto de Checoslovaquia, y el 1 de septiembre cruzaron la línea roja invadiendo Polonia. Ahí sí estalla oficialmente la guerra. Así se formaron los dos grandes bandos. En una esquina tenemos al eje, Alemania, Italia y Japón. Su objetivo era la pura expansión militar para conseguir recursos sí o sí. En la otra esquina, los aliados, un bloque con Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos, que básicamente se unieron como respuesta de emergencia ante esta agresión global. Aunque un detalle súper curioso para entender este caos inicial es que, en el 39, la Unión Soviética y Alemania llegaron a firmar un pacto de no agresión que incluía cláusulas secretas para repartirse zonas como Polonia. Pero como podemos imaginar, ese pacto táctico tenía los días contados. Pasamos al punto 2. Las características de la guerra. El fuego. Fijémonos bien, esto no fue una guerra más de manual, fue algo a una escala nunca vista que lo cambió todo. Hablamos literalmente de una guerra total. Esto significa que el campo de batalla ya no era solo esa trinchera lejana, para nada. La economía entera, las fábricas y absolutamente toda la población civil se volcaron al 100% en el esfuerzo bélico. Las mujeres dieron un paso adelante vital ocupando en masa los puestos en la industria pesada. Al mismo tiempo, la gente se enfrentaba a la escasez, a cartillas de racionamiento y en muchísimos países se organizaba en grupos de resistencia jugándose el cuello. Toda la sociedad funcionaba como una enorme máquina militar. Y claro, para alimentar a esa bestia, la industria armamentística pegó un salto espectacular. Olvidemos las guerras lentas y defensivas del pasado. Aquí la clave era moverse muy rápido, ataques combinados de aviación y tanques, lo que generó una dependencia total del petróleo. La tecnología iba a 1000 por hora. Tuvimos la letal guerra submarina, la invención del radar, las temibles bombas volantes V1 y V2 alemanas, toda una red de espionaje brutal y, para rematar, el arma más devastadora que cambiaría la historia y forzaría a Japón a rendirse, la bomba atómica. Vamos con el apartado 3. Las fases del conflicto armado. Para no perdernos entre tantísimas batallas, podemos dividir esta locura en 4 fases clarísimas. Primero, la ofensiva alemana arrasando con su guerra relámpago, o Blitzkrieg, pura velocidad y sorpresa. Luego, la guerra se expande a lo bestia por el Pacífico. Después, llega la fase 3, el momento crítico del contraataque aliado, donde por fin logran frenar la sangría. Y por último, las ofensivas finales que arrinconan al eje hasta su caída definitiva. Vamos a ver esos momentos clave. El año 41 es el que lo pone absolutamente todo patas arriba. Hasta entonces Europa era la protagonista, pero en este año el conflicto se vuelve verdaderamente global por 2 jugadas maestras, o desastrosas, del eje. La primera, en verano. Hitler vulnera su propio pacto y lanza la Operación Barbarroja invadiendo la Unión Soviética porque necesitaba cereales y petróleo urgentemente. Eso sí, el durísimo invierno ruso le cortaría las alas. La segunda jugada, el 7 de diciembre. Japón ataca por sorpresa la base naval de Pearl Harbor. ¿El resultado? Estados Unidos entra de lleno en la guerra, volcando toda su potencia industrial del lado de los aliados. Y así llegamos a 1942, el gran punto de inflexión. Ese avance imparable del eje se estrella contra un muro en 3 batallas decisivas. En el Pacífico, la batalla de Midway deja a la flota japonesa tocadísima. En el norte de África, los británicos ganan en el Alamein. Y en el frente oriental, la sangrienta batalla de Stalingrado acaba con la contraofensiva rusa destrozando al ejército alemán. Desde ese momento, el eje tuvo que recular y ponerse a la defensiva, mientras los aliados preparaban el golpe final, que incluiría el histórico desembarco de Normandía en 1944. Sección 4. Organización y conferencias. Los arquitectos.
Mientras la gente se dejaba la vida en las trincheras, los grandes líderes mundiales ya estaban reunidos alrededor de una mesa para dibujar la estrategia y el futuro del planeta. En el 43, en Casablanca y Teherán, figuras como Roosevelt, Churchill y Stalin acordaron movimientos supertácticos, como preparar la liberación de Francia. Pero lo más trascendental llegó en el 45, con las conferencias de Yalta y Potsdam. Allí, ya con Truman y Attlee en la mesa, se tomaron decisiones que marcarían el siglo XX. Acordaron trocear la Alemania derrotada en 4 zonas, confirmaron nuevas fronteras cediendo el control de Europa del Este a la Unión Soviética y sentaron las bases para crear un tribunal internacional contra los criminales nazis. Último apartado. Sección 5. Consecuencias de la guerra. Las cenizas. Ese diseño del nuevo mundo se levantó sobre una destrucción incomparable en nuestra historia. 50 millones. Es imperativo detenernos un momento en esta cifra tan abrumadora. El primer y más devastador efecto de la guerra fue esta enorme pérdida de vidas. Y la tragedia es que no hablamos solo de militares. Una inmensa porción de esta cifra fue población civil inocente, masacrada por bombardeos sobre las ciudades y, desde luego, en el horror de los campos de exterminio. El Holocausto representa el exterminio completamente planificado e industrializado de entre 5 y 6 millones de judíos y otras minorías bajo el régimen nazi. Junto a esta enorme pérdida, la infraestructura de Europa quedó hecha cenizas. Ciudades enteras, redes de transporte, fábricas, todo arruinado. Los cambios en el mapa provocaron el desplazamiento forzoso de millones de personas, y ante semejante barbarie, la comunidad internacional tuvo que responder celebrando los históricos juicios de Nuremberg para condenar formalmente a los dirigentes responsables de ese genocidio. A nivel geopolítico, el conflicto partió al mundo casi literalmente en 2 mitades. Con una Europa empobrecida, surgieron de los escombros 2 superpotencias globales que llenaron ese inmenso vacío de poder. Por un lado, Estados Unidos, asumiendo la hegemonía del bloque occidental y capitalista. Por el otro, la Unión Soviética, que lideró el bloque oriental, socialista y de economía planificada. Esta consolidación de 2 modelos totalmente opuestos sentó las bases directas de lo que conoceríamos durante décadas como la Guerra Fría. Todo esto nos deja con una reflexión final ineludible. En junio del 45 se fundó la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo nacía para sustituir a la fracasada Sociedad de Naciones y tratar de salvaguardar la paz, defender los derechos humanos y cooperar para evitar que un desastre bélico de este calibre se repitiera. Pero, viendo esa devastación global y la inmediata división del mundo en 2 bloques enfrentados, la pregunta que nos arroja la historia es evidente. ¿Aprendió el mundo verdaderamente la lección? Gracias por verlo, seguidme si os ha gustado.